¿Alguna vez os habéis parado a pensar en lo fácil que es manipular la opinión pública cuando se mezclan emociones, televisión y una historia cargada de lágrimas, reproches y heridas abiertas? Pues bien, preparaos porque lo que vamos a desgranar hoy tiene todos los ingredientes de una novela de alto voltaje, pero con nombres y apellidos reales, audiencias millonarias y consecuencias sociales que aún hoy resuenan como un eco incómodo. En este rincón de análisis sin filtros ni mordazas, hoy toca poner bajo la lupa uno de los episodios más controvertidos del panorama mediático reciente, el llamado caso Rocío Carrasco. Aunque más que un caso, muchos, como el periodista Federico Jiménez Los Santos, lo han definido como un producto televisivo cuidadosamente empaquetado, una historia contada desde una sola perspectiva y blindada bajo el escudo de lo políticamente correcto. Lo que comenzó como una serie documental con pretensiones de ser un testimonio íntimo y revelador, acabó convirtiéndose en una auténtica bomba social. Mientras los platós se llenaban de aplausos y de discursos grandilocuentes sobre la sororidad, el feminismo y la justicia histórica, una parte no menor de la audiencia empezaba a sentirse incómoda. Algunos lo susurraban, otros lo decían en privado, y unos pocos, como los Santos, lo gritaban con todas las letras. Esto huele raro. Porque una cosa es dar voz al dolor, y otra muy distinta es convertir ese sufrimiento en un show rentable donde no hay espacio para la duda, para la presunción de inocencia ni para el matiz. Y ahí es donde Federico, con su estilo incendiario y directo, entra en escena como un torbellino que no deja títere con cabeza. Desde el minuto cero, mientras media España lloraba con cada episodio de Rocío, contar la verdad para seguir viva, él denunciaba que estábamos ante una maniobra cuidadosamente orquestada, una vendetta emocional emitida en prime time y aderezada con todos los recursos de la telebasura más efectiva. No se cortó un pelo en calificar el documental como una operación de maquillaje mediático, una narrativa impuesta donde Rocío Carrasco no solo contaba su versión, sino que lo hacía desde una posición de víctima absoluta, sin oposición, sin contradicciones y con un respaldo mediático tan potente como sospechoso. Los Santos alertaba, incluso con sorna, que más que la verdad para seguir viva, aquello parecía mi verdad para seguir facturando. Y claro, en un país donde cada vez cuesta más disentir sin ser crucificado, su postura generó una tormenta de reacciones. Porque no solo criticaba el contenido del documental, sino también la estructura narrativa, el enfoque editorial y, sobre todo, el uso simbólico de Rocío Carrasco como emblema de una lucha que, según él, se estaba pervirtiendo. La indignación de los Santos no residía únicamente en lo que se contaba, sino en lo que se omitía. La otra parte, la versión de los hijos, del exmarido, de quienes fueron señalados sin apenas derecho a réplica. Para él, aquello fue una manipulación en toda regla, una campaña de demolición reputacional contra Antonio David Flores y todo su entorno, ejecutada con una precisión quirúrgica por la productora La Fábrica de la Tele, a la que no dudó en acusar de ser una máquina de fabricar odio bajo el barniz de compromiso social. Y es que la rabia de Federico se hacía más evidente cuando abordaba el tema del feminismo de escaparate, ese que, según él, se invoca solo cuando conviene, para legitimar relatos que no resisten un análisis serio. No es que niegue la existencia de mujeres maltratadas ni la necesidad de protegerlas. Lo que denuncia es el oportunismo de usar esa bandera para imponer una narrativa única, sin espacio para la contradicción. A su juicio, el caso Carrasco fue un ejemplo de cómo se puede instrumentalizar una causa noble con fines mediáticos, comerciales e incluso ideológicos. Y eso, según sus palabras, es una falta de respeto gravísima a las víctimas reales, a las mujeres que se han sufrido en silencio, sin altavoz, sin contratos televisivos, sin productoras detrás. Pero la crítica de los Santos no se detiene ahí. Va más allá. Para él, Rocío Carrasco no es una figura frágil y desvalida, sino una persona con un fuerte componente de manipulación emocional, capaz de transformar sus problemas personales en una cruzada pública donde todos los que no comulgan con su versión son tachados de cómplices del maltrato. La acusa, además, de haber utilizado a sus propios hijos como munición en su batalla contra Antonio David, de haber promovido su alejamiento y de haberlos convertido en víctimas colaterales de un enfrentamiento donde el perdón y la reconciliación nunca estuvieron en el guión. Y claro, cuando uno lanza semejantes afirmaciones, lo mínimo que puede esperar es una lluvia de críticas. Y así fue. Le llamaron machista, retrógrado, negacionista, pero él, lejos de achicarse, redobló su discurso. Insistía en que no se puede construir una verdad absoluta sobre un solo testimonio, por más lágrimas que lo acompañen, y que el hecho de que tantos periodistas, tertulianos y políticos abrazaran esa versión sin cuestionarla es, en sí mismo, un síntoma preocupante. Porque lo que se juega aquí no es solo una reputación o una carrera televisiva, sino el derecho a dudar, a opinar distinto, a no tragar con discursos únicos disfrazados de justicia emocional.
En el fondo, lo que plantea Federico Jiménez Los Santos no es solo una crítica a Rocío Carrasco, sino un sistema mediático que ha aprendido a mercantilizar el dolor, a construir relatos lacrimógenos con final cerrado y a elevar a la categoría de símbolo a personas complejas, contradictorias y, en muchos casos, profundamente cuestionables. Y por mucho que duela decirlo, sus palabras encuentran eco en una parte de la población que siente que algo no encajaba, que intuyó que había más de show que de verdad en aquella docuserie, y que agradece que alguien, aunque sea con una lengua afilada, se atreva a poner el dedo en la llaga. Así que sí, amigas y amigos, hoy hemos querido dar espacio a una versión alternativa, a una lectura incómoda pero necesaria. Porque en una sociedad verdaderamente democrática, el relato no puede ser único, ni la emoción puede ser excusa para apagar el pensamiento crítico. Federico Jiménez Los Santos, con sus luces y sus sombras, lo ha dejado claro. Lo de Rocío Carrasco no fue un simple testimonio, sino una construcción narrativa cargada de intenciones, de silencios interesados y de efectos colaterales que todavía colean. Y aunque no estemos obligados a estar de acuerdo con él, tampoco deberíamos permitir que la duda quede silenciada por el ruido. Durante mucho tiempo, el relato dominante se impuso como un dogma. Rocío Carrasco era presentada como una mártir contemporánea, víctima de un pasado turbulento y de una figura paterna despiadada. El país entero asistía cada semana, pegado al televisor, a una serie de capítulos diseñados para conmover, impactar y generar adhesión incondicional. Sin embargo, mientras ella acaparaba los focos, en los márgenes del plató, tras bastidores, su pareja sentimental, Fidel Albiac, calificado por algunos, con ironía evidente, como el ser de luz, se mantenía al margen, en las sombras, lejos del micrófono pero, según sus críticos, no lejos del poder. Rumores crecientes apuntaban a que mientras las cámaras se centraban en los sollozos y gestos calculados, él contaba billetes, organizaba estrategias, cuidaba cada detalle de un espectáculo perfectamente diseñado. En ese escenario, donde el discurso oficial apenas dejaba espacio para matices, donde los colaboradores mediáticos aplaudían sin cesar, literalmente con las orejas, cada palabra de la protagonista, ocurrió algo que rompió el guión previsto. Antonio David Flores, durante mucho tiempo señalado, insultado y condenado en el Tribunal de lo Público sin derecho a réplica, decidió que no soportaría ni una humillación más. Hasta entonces había sido el saco de golpes predilecto de la opinión pública, convertido en el enemigo público número uno, retratado como una figura siniestro, sin oportunidad de defensa. Pero llegó un momento en el que dijo basta. Fue entonces cuando pasó al contraataque, y no con entrevistas o exclusivas, sino con lo único que aún puede ofrecer equilibrio en un entorno tan contaminado como el de la televisión contemporánea, la vía judicial. Respaldado por un equipo legal competente y con el apoyo de una parte de la ciudadanía que nunca se tragó del todo la versión de Rocío Carrasco, presentó una demanda de gran alcance que hizo temblar los cimientos de algunos de los gigantes más influyentes del sector audiovisual. No se trataba solo de cuestionar los testimonios emitidos en prime time, sino de responsabilizar a quienes los promovieron, los alentaron y los explotaron con fines claramente lucrativos. Apuntó alto, no solo a Carrasco, sino la productora que gestó el fenómeno mediático y a varios de sus rostros más conocidos. De pronto, nombres como Jorge Javier Vázquez, Carlota Corredera y toda la comitiva de moralistas de plató comenzaron a darse cuenta de que la impunidad con la que habían actuado podía tener un límite. En paralelo, y con una contundencia inusitada, Federico Jiménez Los Santos se convirtió en una de las voces más firmes en apoyar esta ofensiva legal. Desde su tribuna radiofónica, con su estilo directo y su verbo afilado, celebraba cada movimiento legal de Antonio David como si se tratara de pequeñas conquistas en una guerra desigual. Para él, lo que estaba ocurriendo no era únicamente un intento de restaurar el honor personal de un hombre destruido públicamente. Era algo mucho más profundo. Una batalla contra una maquinaria mediática corrupta, una cruzada contra los abusos del espectáculo disfrazado de justicia, y sobre todo, una forma de proteger a dos jóvenes, Rocío y David Flores, que habían sido, en palabras de Los Santos, instrumentalizados por su propia madre para reforzar una historia emocionalmente rentable. La docuserie había comenzado como un fenómeno televisivo sin precedentes. El país entero quedó hipnotizado ante el primer capítulo. Las cifras de audiencia se dispararon, el debate público se inflamó, las redes sociales ardían con cada emisión. Pero, como todo producto basado en la exageración emocional, el entusiasmo no tardó en apagarse. A medida que se sucedían los episodios, el guión se volvía más repetitivo, las contradicciones más evidentes y la narrativa más forzada. La figura de Rocío Carrasco, que al principio generó compasión, comenzó a provocar rechazo.
La falta de autocrítica, el tono constante de víctima absoluta, la negativa a reconocer ni un solo error propio, y ese aire de superioridad moral que impregnaba cada declaración, comenzaron a agotar al público. La audiencia, al principio seducida por el relato, fue despertando poco a poco de su hipnosis. La gente empezó a ver las costuras del montaje, a notar los hilos que movían los títeres. Los discursos se tornaban artificiales, y la supuesta lucha por la justicia parecía más bien una operación de marketing revestida de dolor. Aquellos que en un principio se solidarizaron con su testimonio empezaron a sentirse utilizados, manipulados, incluso estafados emocionalmente. El efecto Rocío comenzó a perder fuelle, como un globo que se desinfla tras el primer impacto. Y ahí fue cuando el contrapeso mediático, encarnado por figuras como Los Santos, adquirió relevancia. Él no solo desmontaba el relato punto por punto, además, señalaba las preguntas que muchos se hacían pero nadie se atrevía a pronunciar. ¿Dónde están las pruebas? ¿Por qué esperar décadas para relatar unos hechos tan graves sin acudir antes a la justicia ordinaria? ¿Y por qué hacerlo, precisamente, ante las cámaras, con contratos millonarios de por medio? ¿Cuál era la intención real detrás de este testimonio en diferido, envuelto en luces de plató y cargado de dramatismo? Mientras la credibilidad de Carrasco se deterioraba, también lo hacía la de aquellos que construyeron su pedestal. La fábrica de la tele, considerada por muchos como el verdadero órgano propagandístico de la progresía televisiva, veía cómo su poder se desmoronaba. Su programa insignia, Sálvame, que durante más de una década dictó los temas de conversación de España, cayó en picado en audiencias, sufrió un descrédito progresivo y terminó desapareciendo. Para Federico Jiménez Los Santos, este fue un momento simbólico, el derrumbe de un régimen mediático que había operado durante años sin escrutinio alguno, fabricando héroes y villanos según la conveniencia de la línea editorial del momento. Con la caída del programa, Rocío Carrasco perdía su principal escudo, su plataforma más poderosa, su altavoz más feroz. De pronto, se encontraba más sola, más expuesta, más vulnerable. Y en esa nueva etapa, incluso su pareja, el escurridizo Fidel Albiac, comenzaba a experimentar el foco de la atención pública de forma incómoda. Investigaciones, rumores, sospechas. El calor de los focos comenzaba a llegarle también a él. Lo que parecía una historia unidireccional, un testimonio irrefutable respaldado por todo un ecosistema mediático, comenzaba a resquebrajarse. Las máscaras caían, los aplausos se apagaban, y lo que quedaba era un retrato mucho más complejo, menos heroico, menos conveniente. Antonio David Flores, quien durante mucho tiempo fue presentado como el antagonista absoluto, se alzaba ahora como alguien dispuesto a reclamar justicia por los medios legales. No buscaba venganza, sino reparación. No pedía privilegios, sino que se le reconociera el derecho a defenderse como cualquier otro ciudadano. Y al final, en medio del ruido, la televisión, los editoriales, los titulares y los testimonios, lo que quedaba era una pregunta crucial. ¿Quién cuenta la verdad cuando todos quieren lucrarse con la versión que más vende?